Dios los bendiga, amada familia. Un saludo fraternal para todos ustedes. Bienvenidos a este tiempo del hogar cristiano, este tiempo donde crecemos en familia, conociendo las Escrituras. Seguimos con este tema sobre el hogar y vamos a charlar de todas las cosas posibles que la Biblia dice acerca del hogar. Y hoy vamos a hablar sobre la sujeción, un tema que es un poco delicado para muchos y muy espinoso para otros, pero que la Biblia trata realmente con bastante amplitud, con bastante profundidad. Anhelo de todo corazón que Dios edifique su vida como edifica la mía y que use mi vida para bendición suya y que sea el Espíritu Santo realmente el que nos enseñe a los dos y a todos nosotros. Vamos a orar y pedimos la dirección del Señor, ya que tenemos que estar sujetos a Él, obedientes a Él, realmente como Él lo quiere, porque Él es el Señor y nosotros somos sus siervos, y nuestra responsabilidad en amor es someternos a Él, porque Él es perfecto. Amado Dios, soberano Dios, eterno Dios, amo de todo, dueño de todo, ante ti humillamos nuestro corazón en este momento y suplicamos misericordia, Dios, para estar delante de ti. Misericordia para adorarte, misericordia para honrarte, misericordia para escucharte, misericordia, Dios, para aprender de ti, para conocerte a ti. Gracias, Padre, por ponernos en tu Hijo y en Él enseñarnos la obediencia verdadera, la sujeción verdadera. El privilegio realmente, Señor, de estar bajo autoridad, el privilegio de obedecer, de sujetarnos, de caminar detrás de alguien y hacer su voluntad. Padre, nuestro corazón quiere, pero nuestra carne es débil. Y anhelamos de todo corazón, Dios, por el Espíritu que está en nosotros, porque realmente es tu Espíritu el que nos da el querer, también como el hacerlo. Pedimos fortaleza para seguir detrás de ti, Señor, en pos de ti, sujetos a ti, Señor, y enséñanos a someternos los unos a los otros en esta tierra como tú lo has querido. Pongo delante de ti este tiempo de estudio, este tiempo de crecimiento, este tiempo de desarrollo, este tiempo de discipulado, y ruego tu bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aunque vamos a hacer énfasis en la sujeción de la mujer, de la sujeción de la esposa, quiero que hablemos de manera general, porque la sujeción es un tema no solo para las mujeres. A veces cuando hablamos de sujeción pensamos que solamente este tema Dios lo trata en la Biblia para con las mujeres, y siempre que estamos hablando de sujeción, la mujer dice, ay, otra vez hablar de nosotros, y los varones dicen, qué bueno ese tema. No, la sujeción es un tema de amplitud, en el cual realmente nos involucra a todos, porque todos debemos someternos los unos a los otros y estar sujetos los unos a los otros. Cuando miramos la Biblia, el mismo Dios se sujeta a Él mismo, se sujeta a sus propios atributos, se sujeta a su propio plan, se sujeta a su propia ley, se sujeta realmente a todo lo que Él ha hablado para con nosotros. Por eso Él es fiel en cumplir su palabra, porque realmente Él se somete a lo que ha establecido desde el principio, porque es su palabra eterna, la que nunca puede cambiar, la que permanece para siempre y la cual permanece aunque todo lo demás deje de ser. Por eso, cuando hablamos de la sujeción, lo primero que vamos a mirar es que la sujeción necesita confianza, necesita la confianza en Dios. Porque el único que realmente puede enseñarnos a someternos y el único que puede obrar la sujeción en nosotros es nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de cualquier tema en la Biblia, realmente estamos hablando de uno solo que lo puede ejecutar, uno solo que lo puede hacer, y este es Cristo Jesús, el único hombre perfecto, el único hombre obediente, el único hombre sujeto, el único que realmente pudo y puede obedecer las Escrituras es Cristo. Por eso cuando se trata cualquier tema de la Biblia, no se trata de usted ni de mí, se trata de Él en usted y en mí. Por eso es necesario que entendamos, aun cuando se trata de la fe, no se trata de tu fe, se trata de la fe de Cristo en nosotros. Y se trata de la manera en que nosotros aprendemos a confiar en Él para que la fe de Él se desarrolle en nosotros y realmente sea Él quien viva en nosotros para la gloria de Dios Padre. Porque si algo podemos aprender y mirar en la Biblia es que realmente Dios sigue respondiendo es a su Hijo. Y sigue de alguna manera, o sigue complaciendo a su Hijo, o sigue proveyendo para su Hijo y por lo tanto para todos aquellos que estamos en Él. Porque todo lo que recibe Él lo recibimos nosotros. Porque Dios lo ama a Él y nos ama a nosotros porque estamos en Él. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, por favor, al capítulo 3. Vamos a leer esos 7 versículos de este capítulo, los primeros 7 versículos, y de allí vamos básicamente a partir para hablar de este tema.
Dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Y vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero que miremos allí en el versículo 5 primero, para mirar realmente que la sujeción necesita realmente la confianza en Dios. Para que usted disfrute la sujeción, pueda sujetarse, pueda obedecer en sujeción, pueda obedecer realmente como debe ser, necesitamos confiar en Dios. Por eso, ningún impío puede realmente ser una persona obediente, no puede ser una persona sujeta realmente, porque solo Cristo realmente reproduce esa sujeción en nosotros. Y mire lo que dice el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. La sujeción a sus maridos era resultado realmente de la esperanza que ellos tenían en Dios, de la confianza que tenían en Dios, de la obediencia a Dios, del deseo de hacer la voluntad de Dios, del deseo de que Dios fuera glorificado en sus vidas. Y por eso aquellas mujeres pudieron realmente someterse a sus hombres a pesar de lo difícil de sus maridos. Porque los grandes hombres de la Biblia, igual que todos los hombres, son pecadores, fueron pecadores y pecaron. Lastimaron a sus esposas, hicieron daño a sus esposas, hicieron llorar a sus esposas, trajeron sufrimiento a sus esposas, pero sus esposas fueron entrenadas en medio de todo este proceso gracias a la confianza que ellas tenían en Dios. Porque cuando nosotros entendemos las Escrituras, que las órdenes que Dios le da de manera individual a cada uno de los miembros del hogar son para la persona y son delante de Dios. Yo debo amar a mi esposa no por mi esposa, sino por amor a Dios, porque es Dios quien me lo manda. Pero cuando aprendo realmente a hacerlo por amor a Él, aprendo a amar a mi esposa y aprendo a amarlo a Él y amarla a ella. Pero qué bueno cuando puedo amarla a ella con el amor de Dios y como resultado de amar a Dios. Que realmente el amor de Dios me lleva a amarla a ella, porque amo a Dios y obedezco a Dios y me someto a Dios para amarla de la manera que Dios quiere que la ame, de la manera que Cristo amó a la iglesia y con el sacrificio con que Cristo se sacrificó por la iglesia. Cuando miramos todos los textos de la Biblia, todas sus ordenanzas, la verdad es que si nosotros no ponemos los ojos en Cristo y si no dejamos realmente que Él obre en nosotros, si Él realmente no es la cumbre de nuestra vida, entonces no podemos ver la palabra de Dios cumplida en nosotros. Y la palabra de Dios se cumple en Cristo y por Cristo y para Cristo. Y Él quiere cumplirla en ti y en mí, para bendición de todos, pero especialmente para la gloria de Dios. Las mujeres del Antiguo Testamento ganaron a sus maridos de esta manera, como dice el versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados por sus esposas, sin palabras, por la conducta de sus esposas. Si las esposas supieran cuánto ganan con un silencio amoroso delante de sus maridos, no volverían a hablar. Y si nosotros los hombres supiéramos cuánto vale para nosotros y para una mujer aprender a escucharlas cuando ellas hablan, la verdad nuestros problemas se reducirían. Pero es interesante los mandatos contrarios. Nosotros los hombres debemos aprender a escuchar, ellas deben aprender a guardar silencio, porque nosotros no queremos oír, ellas no quieren dejar de hablar. Y esas dos cosas chocan. Pero Dios nos da la gracia por el Espíritu de Dios para que nosotros realmente disfrutemos el carácter de Cristo, que sabía oír y sabía hablar. Era prudente para hablar, era tardo para hablar cuando tenía que guardar silencio, pero era pronto para oír y sus oídos están atentos para oír a todos.
Y por eso es maravilloso mirar que todas aquellas mujeres, y podemos hacer una gran lista, aunque hoy vamos a mirar específica una de esas mujeres que es Sara. Pero vemos otras mujeres en la Biblia que realmente se sometieron, se sujetaron a sus maridos, respetaron a sus maridos y se los ganaron en silencio. Entre ellos está Sara, entre ellos está Abigail, entre ellos está Ruth, Noemí, Esther. Y bueno, podríamos mencionar de pronto muchas otras mujeres que realmente la Biblia resalta como mujeres sujetas. Por eso dice la Biblia allí en el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Habla en plural. Recuerde que el atavío que Dios habla aquí de cómo se atavían en ella no es un atavío externo, sino el atavío del corazón. Como dice el versículo 4, aquel que es interno, no externo, de un incorruptible ornato, de un espíritu afable y apacible, porque esta vestimenta es de gran estima delante de Dios. Recuerda lo que dice Dios, lo que Dios le dijo a Samuel. Dios no mira lo externo como nosotros lo miramos, Dios mira lo interno, porque lo externo Dios lo desecha, porque realmente lo externo depende del interno. Si una mujer es hermosa por dentro, se vestirá hermoso externamente. Pero no toda mujer que se ve hermosa externamente es hermosa internamente. A veces la belleza en estos tiempos solamente es de alguna manera una tarima para la soberbia, el orgullo, la arrogancia, y no realmente para la humildad, no realmente para el respeto, no realmente para el propósito de Dios, aunque realmente se puede usar para la gloria de Dios. Y es interesante al mirar las Escrituras que la sujeción, la obediencia, es una manifestación del control del Espíritu Santo. Vamos por favor al libro de Efesios. Allí el libro de Efesios, cuando está hablando del hogar, en el capítulo 5, si ustedes leen bien el capítulo 5, vamos a mirar el versículo 18 en adelante. Efesios 5, 18. Porque de ahí básicamente empieza realmente lo que es todas aquellas reglas para el hogar. Nosotros la leemos del versículo 21 en adelante, pero desde el versículo 18 es donde empieza a decir la Biblia: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Y se desprende una serie de verbos, de acciones que dependen de la llenura del Espíritu Santo, de tal manera que quien no tiene el Espíritu Santo o no está lleno del Espíritu Santo, le quedará muy difícil o más bien imposible realmente responder de esa manera. Mire lo que dice como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Dice que el que está lleno habla con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, canta y alaba al Señor en su corazón, da gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 21. Porque es una secuencia, se somete los unos a los otros en el temor de Dios. Y ahí en adelante empieza a hablar de manera individual. Antes está hablando de manera general, ahora empieza de manera individual a hablar a cada uno. Casadas, maridos, hijos, siervos, que básicamente son los personajes del núcleo familiar. Pero ninguno de ellos podrá hacer ninguna de estas cosas si realmente el Espíritu de Dios no está en él. Porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y solo los hijos de Dios pueden realmente entender las cosas de Dios, y solo a ellos se les otorga la gracia de la obediencia delante de Dios, porque reciben el Espíritu para obedecer. El Espíritu de Cristo viene a ellos, que es un espíritu de obediencia, porque de la misma manera que el Espíritu se somete al Hijo y se somete al Padre, de la misma manera obra en nosotros para que nosotros, al igual que Cristo y en representación de Cristo, nos sometamos a la ley de Dios, Hijo, a la ley de Dios, Padre, y nos sometamos los unos a los otros, como dice el versículo 21, someteos unos a otros, pero háganlo en el temor de Dios. Cuando nos sometemos en el temor de Dios, buscamos no pecar. Buscamos y nos esforzamos realmente por hacer las cosas de la manera que Dios quiere. Y para hacerla de esta manera, realmente lo que nos toca es confiar plenamente en Cristo y disponernos delante de Él para que Él lo haga. Porque nadie más puede hacerlo sino Él. Porque Él es el único que ha cumplido la ley y el único que ha obedecido, el único que ha amado realmente de la manera que Dios quiere.
y lo hace por nosotros. Así como murió por nosotros, pagó por nosotros, Él obedeció por nosotros y se presenta delante del Padre en lugar nuestro en todo, pero sigue orando para que nosotros lo imitemos a Él en todo. Por eso es maravilloso mirar que la sujeción necesita realmente la confianza en Dios. Si nosotros no hacemos aquello que así hicieron aquellas mujeres del Antiguo Testamento, volvamos a Primera de Pedro, por favor. En el capítulo 3, si nosotros no hacemos aquello que ellas hicieron, como dice el versículo 5, que ellas esperaban en Dios realmente, aquellas santas mujeres esperaban en Dios. ¿Y cómo lo hacían? Estando sujetas a sus maridos. Es interesante que una de las manifestaciones de la verdadera obediencia, o más bien del verdadero amor, es la obediencia. Del verdadero amor y la verdadera obediencia es la sujeción. La mujer que confía en Dios se somete a su marido porque confía en Dios. La mujer que ama a su marido obedece la Biblia respetando a su marido porque confía en Dios. Y no solo ella, sino todos nosotros, porque los varones tenemos que someternos a Cristo. Y realmente cuando amamos a Dios nos sometemos a Cristo. Cuando amamos a Dios obedecemos a Cristo, imitamos a Cristo porque lo estamos representando a Él. Igualmente los hijos. Un hijo que ama a Dios se somete a Cristo, se somete a sus padres. Un hombre que ama, un hijo que ama a Dios, respeta a Cristo, respeta a sus padres. Esto no es solamente para las damas, es para todos. Por eso es necesario que entendamos este tema y que realmente entendamos que no es solamente para las mujeres. Recuerde que la Biblia básicamente a nosotros, digamos, a los casados, no nos ve a nosotros sino nuestra esposa. Así que la sujeción realmente la ve para los dos en uno solo. Así cuando nos dice someteos, nos habla a los dos. Y aunque la responsabilidad es de cada uno, realmente nos toca a los dos, porque delante de Él somos uno. Ahora, cuando hablamos de la sujeción, tenemos que hablar también de aquellas cosas que la sujeción implica. Hay muchas implicaciones para la sujeción en la Biblia y vamos a mirar al menos unas dos. La primera es que la sujeción debe hacerse sin temer ninguna amenaza. Mire lo que dice el versículo 6 de 1 de Pedro 3. Dice, como Sara obedecía a Abraham. Y más ahorita vamos a mirar realmente que la obediencia de Sara a Abraham no fue una obediencia fácil, porque Abraham la puso en peligro muchas veces a ella, pero aún así ella obedeció sin temer ninguna amenaza. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Escuche, y este no es un Señor como un cliché, no, es un Señor realmente de respeto, porque ella obedecía, ella aprendió a obedecer. Ella pasó un proceso para aprender, pero aprendió a obedecer. Por eso es tomada como ejemplo de mujeres que no eran sujetas, que no eran obedientes y aprendieron a estar sujetas y aprendieron a obedecer en un largo proceso. Pero al final terminaron siendo ejemplo y por eso la Biblia las menciona como modelos de mujeres que pasaron el proceso y llegaron a ser mujeres bienaventuradas, mujeres realmente, como dice la Biblia, virtuosas. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, escuche, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Porque obedecer es una buena obra. Escuchen, hermano, obedecer es una de las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Someternos a otros es una buena obra que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Respetar toda clase de autoridad es una buena obra que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ella. Usted lee en Tito capítulo 3 y nos enseña eso. Y si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que realmente somos hechura en Cristo, nueva creación en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y la sujeción y la obediencia son de esas primarias o de esas primeras obras que realmente un cristiano debe aprender a hacer. Porque cuando nosotros respetamos la autoridad, obedecemos la autoridad, nos sometemos a la autoridad, estamos reflejando la verdadera fe. Si ustedes miran las Escrituras, hay un solo ejemplo en la Biblia que realmente Cristo resalta como verdadera fe, y es la obediencia de un militar. ¿Recuerdan la historia en los evangelios? Un hombre que tenía allí un siervo, y el siervo está muy enfermo, a punto de morir.
Y aquel hombre acude a Jesús, envía básicamente a personas o va a Jesús a pedirle que por favor obre para la sanidad de su siervo. Y Jesús va con disposición a hacerlo, pero este hombre le dice, di la palabra solamente, porque no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y él dice estas palabras, porque yo soy persona bajo autoridad y hago lo que me mandan. Y tengo personas bajo autoridad y hacen lo que les mando. Así que di la palabra y mi siervo sanará. Jesús, al escuchar estas palabras, dice que no había hallado tanta fe en Israel como en ese hombre. Porque realmente una manifestación de verdadera fe es la sujeción. El que confía se somete. El que confía obedece. El que confía baja la cabeza y se vuelve sumiso. Jesús, siendo Dios, cuando decidió venir a la tierra para cumplir aquella obra que ningún otro ser humano podía cumplir, para hacer la obra perfecta, ya que ningún hombre en la antigüedad la pudo hacer perfecta, para hacer el sacrificio perfecto que ninguno de los sacerdotes del antiguo pudo hacer. Dice la Biblia que lo primero que hizo fue despojarse de toda gloria. Segundo, tomó la forma humana y al tomarse la forma humana tomó la forma de siervo, pero estando en la condición humana como un siervo, se humilló más bajo hasta hacerse obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2. Por eso, hermanos, qué bueno que entendamos que la verdad, la bendición más grande es ser siervo. El honor más grande, lo más alto que un hombre pueda llegar, realmente un siervo de Dios, es llegar a ser siervo de todos. No solamente de uno o de los que uno quiere, sino de todos. Aprender a someterse a otros, aprender a sujetarse a otros y aprender a hacer la voluntad de otros con amor, con respeto, con alegría, es realmente lo más grande que usted y yo podamos alcanzar. Los caminos de este mundo son hacia arriba, los caminos de Dios son hacia abajo. Este mundo, para que la gente sea grande, la exalta, pero en el reino de los cielos, para que la gente sea grande, tiene que humillarse o ser humillada. Porque el que no se humilla voluntariamente, Dios le humilla, porque es la manera de ser grande en el reino. Y Dios quiere que todos seamos grandes y que todos seamos siervos. Entonces, Sara, al igual que todas estas mujeres que mencioné, como Abigail, como Ruth, como Noemí, como Esther, ellas hicieron el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes pueden ver básicamente a Ruth, como ella dejó su tierra y se vino a Israel, a una tierra que no conocía, sin temor, confiada, escuche, confiada en Dios, confiada en el Dios de Israel, un Dios que ella no conocía, pero que estaba dispuesta a conocer o que estaba conociendo a través de su suegra. Esther, una mujer en un terreno completamente enemigo, casándose con un hombre que no era de su tierra, que no era judío, era un rey. Pero ella confió y aprendió a confiar en Dios y expuso su vida para hacer lo correcto, sometida al rey y sometida a su tío, para cumplir la voluntad de Dios que llevó a salvar a un pueblo. Y podríamos mencionar todas estas mujeres que se sujetaron, se sometieron sin temer ninguna amenaza. Abigail, una mujer que quedó viuda, David la tomó como esposa. Y me encanta esa parte de Abigail, porque cuando ella recibe la noticia de que el rey la envía a llamar para tomarla como esposa, ella dice, he aquí la sierva, que aunque sea para limpiar los zapatos de sus siervos, ella iría. Wow, ella siente una mujer casada con hombre rico. Se dispone ahora para ser la esposa de un rey, pero no va allí para ser reina, sino para ser sierva. Y ustedes pueden leer la Biblia, de alguna manera fue una mujer que David amó y fue una mujer que tuvo realmente renombre en la Biblia exactamente por un carácter sujeto, por un carácter de obediencia. El primer esposo era un mal amo, un mal esposo, un mal señor. Y parece que hizo sufrir a Abigail mucho. Ahora ella llega a ser esposa de David y llegó a ser una de las esposas de David, porque David tuvo varias esposas. Y seguro que tuvo conflictos allí en medio de todas esas mujeres, pero fue una mujer que realmente fue de bendición para David y fue de bendición para las demás mujeres y para la familia de David.
porque fue una mujer respetuosa, una mujer temerosa y una mujer que se sometió sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque realmente confiaba en Dios y era Dios quien la libraba de todos sus temores. Era Dios quien realmente guardaba su corazón, sostenía su corazón y como dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes, no tires la toalla, porque yo soy el Dios que te da fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi mano derecha. Y las grandes mujeres y los grandes hombres confiaron en Dios, por eso obedecieron sin temer ninguna amenaza. Vemos hombres como Moisés, como Josué. Vemos hombres como Daniel y sus 3 amigos y muchos otros, los profetas, que se sometieron a Dios, se sujetaron a Dios, obedecieron órdenes difíciles de cumplir de parte o por los seres humanos, o órdenes que Dios dio. Como Daniel y los 3 amigos se enfrentaron a la muerte por sometimiento a Dios, por obediencia a Dios. Y no temieron y Dios los guardó. Porque Dios sabe guardar al pueblo que confía en Él y obedece y se somete y respeta la autoridad. Es necesario que nosotros aprendamos realmente la verdadera sujeción y que toda mujer aprenda la sujeción sin temor, sin temer ninguna amenaza. Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 18 es interesante porque este texto está unido con el versículo 1 del capítulo 3, porque el capítulo 3 dice, asimismo vosotras mujeres, ese asimismo tiene que ver con lo anterior, que está hablando de cómo se someten los siervos a los amos, dice, de la misma manera que un siervo se somete a un amo, sométanse ustedes mujeres a sus maridos. Y el versículo 18 da una clave maravillosa porque algunas mujeres dicen, sí, pero es que mi marido, usted no conoce a mi marido. Mi marido es así, y así, y así, y así, y así, si usted lo conociera, pero mire, Dios lo conoce y por eso escribió de antemano para ti. Dice el versículo 18, criados, de la misma manera como los criados, las mujeres estén sujetas con todo respeto a sus maridos, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y yo creo que la mayoría de maridos somos difíciles de soportar. Pero la bendición no está en la calidad del marido, sino en tu obediencia y tu confianza en Dios. La sujeción a tu marido será tan difícil o tan fácil según sea tu confianza en Dios, según sea tu fe en aquel que te ordena a estar sujeta o sujeto. Porque a nosotros los pastores también, a veces el ministerio es demasiado difícil, pero si confiamos en Dios, Dios hace las cosas que nosotros no podemos. Y aún las cosas que podemos también las hace Él, porque no somos nosotros, no somos competentes por nosotros mismos, nuestra competencia viene de Dios. Y qué bueno que entendamos realmente que es Dios quien lo está haciendo. Y miremos realmente que en Primera de Pedro 3, en ese versículo 6, vuelvo a leerlo. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, escuche, porque realmente Dios quiere que ustedes sean hijas de Sara en ese aspecto, porque Sara es colocada como mujer modelo, mujer que aprendió a obedecer, a pesar de tanta desobediencia, aprendió a obedecer. Entonces Dios quiere que la mujer confíe en Él y no en sí misma. Y de esta manera podrá escapar de los peligros de la sujeción, porque la sujeción trae peligros, trae peligros. Hay mandato de Dios para que el marido se enseñoree de la esposa, para que el marido gobierne a la esposa, y someterse a un marido pecador es difícil, y si no conoce al Señor es peor. Pero hay una ruta de obediencia y hay una ruta de desobediencia. Usted debe decidir cuál toma. Y la mejor ruta de obediencia es la confianza en Dios. Obedezco confiando en Dios, porque sé que Dios, si lo ordena, Él va a guardar a los suyos cuando obedecen. Y miremos entonces que la sujeción se aprende, y vamos a aprender de Sara, como la Biblia lo ordena, porque así también, dice la Biblia, así también se ataviaban aquellas mujeres del Antiguo Testamento. Como Sara obedecía, llamándole Señor, de la cual habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es que de la misma manera que le sucedió a ella, puede sucederle a usted o nos puede suceder a todos. Vamos a mirar. Una de las cosas que aprendemos de Sara es que Sara soportó el abuso de su marido.
Una cosa que tenemos que aprender, nosotros no podemos aceptar los abusos, no podemos aceptar el pecado, no podemos aceptar lo que Dios prohíbe, pero tenemos que aprender a soportar las cosas que los seres humanos hacen en contra de nosotros. Y Dios nos da la fuerza por el Espíritu, Dios nos da la fuerza por el Espíritu, Él nos capacita por el Espíritu Santo. Vamos a Génesis, por favor. Vamos a Génesis capítulo 12, porque hay dos textos en la Biblia que tienen que ver casi con el mismo evento, porque Abraham se demoró en aprender cómo cuidar a su esposa, se demoró en aprender a amar verdaderamente a su esposa como Cristo ama a la iglesia. De alguna manera Abraham sacrificó a su esposa en lugar de sacrificarse él por su esposa. Y de alguna manera expuso a su esposa a la muerte en lugar de él morir por su esposa. La puso a ella de alguna manera en peligro, porque la sujeción acarrea peligro y puede traer aún la muerte. Pero no importa, como dice 1 de Pedro capítulo 2, si haciendo lo malo sufrimos y si haciendo lo malo morimos, pues si haciendo el bien sufrimos o si hacemos el bien morimos, pues eso realmente es agradable delante de Dios. Entonces, si sufrimos o morimos, hagámoslo obedeciendo y no desobedeciendo. Hagámoslo sometiéndonos y no siendo rebeldes. Qué bueno que nosotros seamos del bando de los que apoyan la obediencia y no de aquellos que apoyan la rebelión. Cada día se aumentan más los sindicatos en contra de la autoridad, en contra de, y ningún creyente debe participar de ningún sindicato y ni debe participar de ninguna clase de rebelión, de ninguna clase de huelga, de ninguna clase de marcha que vaya en contra de. Porque nuestra manera de combatir el pecado no es poniéndonos en contra, es predicando el evangelio y es siendo ejemplo para otros. Nosotros somos luz, nosotros somos sal y nosotros funcionamos por el poder del Espíritu Santo con la palabra del evangelio. La palabra del evangelio es el poder que Dios le ha dado al cristiano para cambiar personas, para cambiar sociedades, para cambiar naciones, porque Dios obra por el poder del evangelio para que el corazón cambie, y si el corazón cambia, cambian las circunstancias, cambia la sociedad, cambia las naciones. Y mire lo que dice Génesis 12, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Dice la Biblia, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, porque aún no se llamaba Sara, sino Sarai, he aquí que ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando él sintió que otros podían codiciar a su mujer, se dio cuenta que era hermosa y le dio miedo. Temió las amenazas, ese es el problema, temió las amenazas. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Qué interesante este hombre, oiga, dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Eso es terrible porque la expuso realmente a ser tomada como esposa, a ser tomada sexualmente. La expuso a adulterio. Pero es interesante este hombre aquí cómo él se protege a sí mismo en lugar de proteger a su esposa y prefiere de alguna manera exponer a su esposa al adulterio para él no morir. Aún Abraham no había aprendido a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y realmente vemos esta situación difícil para Sara, pero vemos que realmente Sara obedeció, a pesar de obedeció. Dice la Biblia, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron la mujer de Abraham, que era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Escuche, e hizo bien Abraham, el faraón hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Todo esto lo tuvo Abraham por decir que esa mujer era su hermana y básicamente se la cambiaron por todas las riquezas. Pero gracias a que Sara se sujetó, obedeció y respetó la autoridad de su marido, Dios salió a favor de ella y Dios la guardó. Porque como dice la Biblia, hay que aprender a obedecer, hay que aprender a someterse sin temer las amenazas. Cuando hablamos de sujeción, tanto los unos como los otros, siempre estamos colocando excusas.
Y a veces colocamos las peores de las excusas, las peores de los sucesos cuando de pronto no suceda ninguna. Pero aún si pudiesen suceder, Dios sabrá guardar el corazón de aquellos que realmente se someten por temor y por amor a Dios. Hay otros que se vuelven cómplices y eso Dios no los guarda. Porque cuando usted obedece a otro en complicidad para pecar, Dios no espere que Dios te guarde porque Dios va a hacer que las consecuencias vengan sobre ti. Porque te has rebelado contra Dios. Pero cuando tienes que obedecer por causa de la autoridad, cuando tienes que someterse a autoridades, como dice la Biblia, difíciles de soportar, Dios va a salir a favor tuyo. Dice el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón. Hirió la casa de Faraón con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? De alguna manera Dios le reveló a Faraón que se había metido con la mujer de su siervo, que se había metido con la mujer de ese líder que Dios había escogido para ser el padre de la nación de Israel, con su escogido. Y por eso Faraón le pregunta, ¿por qué dijiste que era mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Por eso la Biblia menciona a Sara realmente como un modelo, porque ella soportó el abuso de su marido, soportó la mala decisión de su marido y Dios la guardó, Dios la protegió. Ahora, en el capítulo 18 vemos otra circunstancia porque Abraham aún no había aprendido. En otro lugar, vamos allí a Génesis 20. Génesis 20. En el versículo 1 en adelante vemos la misma situación, pero este es en otro lugar. Y aquí ya no es con Faraón, es con Abimelech en la tierra donde Abraham estuvo viviendo. Dice la Biblia, de allí partió Abraham, ya se llama Abraham, a la tierra del Negueb y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Otra vez volvió a cometer el mismo pecado. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido, porque Dios es celoso del hogar. Y Dios dice en la Biblia que aborrece la fornicación y el adulterio. Y Dios castigará al fornicario y al adúltero. Es triste saber que hoy hay cantidad de cristianos, espero que lo sean, que practican adulterio. Cantidad de cristianos que practican fornicación porque no se han casado y tienen vida sexual, como si estuvieran casados, y eso se paga con la muerte. Dios puede matarte, querido joven o querido esposo o esposa, si somos infieles a la mujer de nuestra juventud, si cometemos pecado, o más bien si tenemos vida sexual fuera de nuestro hogar y con una persona distinta que sea nuestro cónyuge. Para los solteros está prohibida la vida sexual. Escuche, esto no es legalismo, esto no es doctrina de hombres, esto es palabra de Dios. Para los solteros está prohibida la vida sexual y para los casados está prohibida la vida sexual fuera de su cónyuge, fuera de su hogar. Y por eso dice la Biblia, porque Dios sentencia a Abimelech, le dice, muerto eres. Es interesante, ¿no? Muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Y me encantan estas palabras porque un impío se está defendiendo con razones justas y con realmente pruebas correctas delante del Todopoderoso, delante del gran juez, se está defendiendo. Y le dice, ¿no me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Escuche, con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y me agradan las palabras de Abimelech y las de Cristo y las de Dios también. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás y todos los tuyos también morirán.
Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Porque realmente era algo absurdo. Aún delante de los hombres era absurdo negar a su esposa y poner a su esposa en peligro de pecado solamente para proteger su vida. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Mire, Abraham no fue capaz de someterse a Dios por tener miedo. Pero Sara se sujetó sin temer ninguna amenaza. Qué bonito es aprender esto. Por eso la Biblia dice: no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo. El miedo es una trampa del diablo, es una jaula de Satanás, donde quedamos atrapados aquellos que no confiamos en Dios, donde quedan atrapados aquellos que quitan los ojos de Dios y acuden a sus propias soluciones o a las soluciones del mundo. Y el versículo 12, Abraham también dice: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y empieza a hablar de todo el pacto que hizo con su esposa y cómo su esposa le obedeció, lo respaldó. Pero vemos que en el corazón de ella no era una alianza con Abraham, era obediencia a Abraham. No como Ananías y Zafira, que se pusieron de acuerdo para hacer el mal, y los dos murieron en el mismo tiempo. Usted lee en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5, como un hombre y una mujer se pusieron de acuerdo para pecar. Aquí Abraham es el que está pecando, Sara no, Sara está obedeciendo. Por eso Dios tiene que exhortar a Abraham, y Abraham es el avergonzado, tanto en Egipto con el faraón como ahora es avergonzado con Abimelech. Pero Sara es exaltada realmente por su sujeción, porque realmente se sujetó sin temer ninguna amenaza. Y qué bueno que nosotros aprendamos realmente de Sara la verdadera sujeción y no tengamos temor. Y seamos capaces realmente de hacer lo correcto. Seamos capaces realmente de poder obedecer y someternos, y aún en cosas difíciles o en cosas absurdas, como a veces enfrentamos. Pero Dios sabe guardar a su pueblo. Pero vemos otras circunstancias en las que Sara no obedeció. Y vamos al capítulo 16. En el capítulo 16 vemos otra circunstancia donde Sara no supo esperar, no confió en Dios y fracasó. Y vemos realmente el fracaso de Sara en ese capítulo, un fracaso que realmente dura hasta el día de hoy. Dura hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué hablo de Sara? Porque ella básicamente fue la que inició toda esta historia. Pero realmente el culpable en todo esto es Abraham, por sencillamente hacer caso como Adán a su mujer. Pero al igual que en el principio con Eva, Satanás supo a quién usar para hacer caer y traer dolor, traer fracaso, traer guerra, traer división a la familia. Usó a la mujer en su rebelión, usó a la mujer en sus deseos. Porque allá en Génesis, Eva quería comer, y en el deseo de comer, comió lo que no debía comer. Pero aquí con Sara, en su deseo de ser madre, tomó decisiones equivocadas, tomó caminos culturales y no confió en Dios y fracasó. Y vamos a leer un poquito. Génesis capítulo 16, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Allí no se llamaba Sara, sino Sarai todavía. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Cuando tuvo este problema allí, ella fue llevada allí ante Faraón, y los faraones por lo general a las mujeres les ponían siervas, a las reinas les ponían siervas, y esta mujer fue llevada allí para ser reina. Sara fue llevada allí, Sarai fue llevada para ser reina de alguna manera, para casarse con alguno de sus príncipes, y eso siempre tenían siervas. Y parece que cuando salieron de Egipto, ella se le otorgó el privilegio de llevarse su sierva, la que el faraón le dio allí en Egipto. Y esta es Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, escuche lo que le dijo: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Aquí empieza
Una mujer con amargura de corazón, una mujer desesperada y con el deseo de tener un hijo, que empezó a desconfiar en Dios y empezó a desesperarse en sus deseos y quiso ayudarle a Dios y tomó el camino equivocado. Empezó a tomar decisiones según el mundo, según la cultura, según las costumbres de ella. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Escuche. Recuerde que el adulterio Dios lo castiga duramente, y esto es para en ese caso adulterio. Abraham se está llegando realmente a una mujer que no es su mujer. Y Sara lo está proponiendo. Sara está proponiéndole a su propio marido que duerma con su sierva, porque la costumbre en aquellos entonces era que si la sierva de Sara tenía un hijo, ese hijo no se contaba como hijo de la sierva, sino como hijo de Sara. Y Sara lo adoptaba y Sara lo criaba, aunque fuera hijo de la sierva, pero no sucedió así. Esto se convirtió en un conflicto terrible. Y así no es, la lógica lo dice, no es así. Entonces dice: te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Dijo, tal vez este es el método que Dios quiere con nosotros, porque ya estamos viejos, demasiado tiempo esperando, como 25 años esperando, y nada que quedó embarazada. Y Abraham, ni corto ni perezoso, dice, atendió Abraham al ruego de Sarai. Igual que Adán, ni corto perezoso, comió del fruto. Y se vinieron los problemas. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Escuche, la dio por mujer, para que durmiera con ella. Y él se llegó a ella, él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, porque ahora era la mamá del hijo de su señor. Ahora era la mamá del heredero de su señor. Y esto cambia las cosas en el corazón de una mujer que era sierva. Ahora se está colocando en el lugar de señora, de ama, porque su hijo, el que salió de su vientre, ahora va a ser el heredero único de todo. Y empiezan los problemas para Sara por las decisiones que toma, por su rebelión, por no someterse a Dios. Porque aquí realmente Sara está fallando delante de Dios, porque la sujeción no es para con el marido, es para con Dios, porque Dios es el que ordena que se someta a su marido obedeciendo a Dios. Y respondió básicamente Sarai, dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, porque empezó a ser afrentada por aquella mujer. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora sí está metiendo a Dios aquí, cuando ella fue la que se rebeló contra Dios y incitó a su marido a hacer lo incorrecto. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y tomó Sarai, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Es interesante Abraham tomando malas decisiones. En lugar de ir a la presencia de Dios a preguntar, tanto al principio como ahora, no lo hizo. Sencillamente le da la autoridad a Sara para que Sara decida. Y eso es algo que realmente el varón no debe hacer jamás. El varón siempre debe consultar a Dios para saber qué hacer en cualquier circunstancia, por más difícil que sea. Por eso dice el texto: y como ella, haz con ella lo que bien te parezca. Eso es una decisión completamente irracional. Y como Sarai la afligía, Sara también empezó a ser ruda con ella. Entonces Agar huyó de la presencia de Sara. Y ustedes pueden leer el resto de historia, como un ángel la encuentra. Dios envía básicamente el ángel de Jehová, o sea, Cristo mismo va en busca de esa mujer. Porque es una mujer básicamente que de alguna manera es víctima de las malas decisiones de dos siervos de Dios, de los escogidos de Dios. Y de alguna manera, igual que Abimelech, está pagando las consecuencias de las malas decisiones del siervo de Dios, que es Abraham. Porque Abimelech estuvo a punto de morir. Ahora aquí Agar y su hijo están a punto de morir por las malas decisiones de un hombre y de una mujer que están desconfiando de Dios y se han rebelado contra la palabra de Dios y han hecho lo que es incorrecto. Y lean la historia, por favor, léanla para que miren el final de cómo Dios sale al encuentro
de los desamparados, sale al encuentro de aquellos que de alguna manera están cargando las injusticias de otros y obra a favor de ella. Pero vemos que Sara, a pesar de que es modelo, hoy es modelo para nosotros, allá tuvo fallas, pero aprendió en el proceso porque realmente todo esto le enseñó a ella a no volver a hacer lo incorrecto, sino esperar en Dios. Pero vemos también en Génesis 18, vamos a Génesis 18 por favor, vemos allí básicamente la promesa del nacimiento de Isaac y en el versículo 9 en adelante vemos esta circunstancia de Sara en sus debilidades, pero vemos que ella aprendió al lado de su marido, a pesar de sus propias debilidades y aquí vemos parte de sus debilidades, allá sujeta de alguna manera a las costumbres, en su afán, en su angustia, en su deseo de querer que Dios hiciera lo que ella quería, tomó malas decisiones, como dice la Biblia, cavó una cisterna rota para daño de ella y de toda su descendencia, porque debido a ese hijo que es Ismael, que nació de Agar, hoy Israel sufre penurias y guerras, porque llegó a ser un enemigo para Isaac, un enemigo para Israel hasta el día de hoy. Que básicamente allí están todos los ismaelitas, que son hoy todos los musulmanes. Pero en el capítulo 18, cuando Dios viene a Abraham para ratificarle la promesa de que va a tener un hijo de Sara. Vamos al versículo 9, por favor. En adelante dice, viene Jesucristo con dos ángeles porque van camino a Sodoma y Gomorra y pasan por donde Abraham. Abraham se porta bien hospitalario, Sara es hospitalaria, preparan comida para ellos. Y en el versículo 9, Cristo hace una pregunta. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham responde, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, dice Cristo allí como el ángel de Jehová. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, escuche, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y estaban ya de bastante edad. Y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. No estaba ahí, pero estaba poniendo oído. Y Abraham y Sara eran viejos. Recuerde que tenían más o menos ya casi 100 años Abraham, 90 años Sara. De edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer. O sea, ya no menstruaba, por lo tanto tampoco ovulaba. Entonces, versículo 12, a raíz de esto, se rió pues Sara entre sí, allá adentro y escondida, diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Casi que dice, nosotros ya no funcionamos para eso, ya es muy tarde para tener hijos. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. La palabra de Dios se cumple sin importar las dificultades que hayan para que se cumpla. Porque Dios es Dios y para Él no hay obstáculos, para Él no hay nada imposible y para Él no hay problemas de edad, de tiempo, de circunstancias. Lo que Él ha decidido hacer, Él lo hará y no hay quien le estorbe. Y ese es nuestro Dios, ese es mi Dios. Por eso tenemos que aprender a obedecer a pesar de las amenazas. Y miremos versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí. Y la verdad dice, porque tuvo miedo. Escucha, aquí básicamente falló en aquellas cosas que después es alabada. Ella aprendió a obedecer sin temer amenazas, sin tener miedo. La verdad es que el miedo es un impedimento terrible para hacer la voluntad de Dios. Es un impedimento terrible para obedecer. Por eso la Biblia repite. No temas, no temas, no temas, no temas. Porque el miedo viene de Satanás, viene como consecuencia del pecado. Cuando tenemos miedo, el pecado de alguna manera está controlando nuestra vida y no el amor de Dios. Pero cuando el amor de Dios controla nuestra vida, Él perfecciona nuestra vida para no temer y echa fuera todo temor. Qué bueno que aprendamos de Sara.
Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo, Cristo le dijo, Sara, no es así, tú te has reído. Nosotros en el miedo aún le decimos a Dios mentiroso. Y los mentirosos somos nosotros, no Él. Sea Dios veraz y todo hombre, tú y yo y cualquiera, mentirosos. La palabra de Dios se cumple, por eso qué bueno que aprendamos. Ella aprendió al lado de su marido y su marido aprendió al lado de ella y fueron madurando, fueron madurando, fueron madurando. Por eso en Génesis capítulo 21, básicamente Génesis capítulo 21 en adelante, solamente voy a hacer un pequeño resumen de este pasaje. Capítulo 21 y capítulo 22, los dos capítulos, básicamente hablan ya de la madurez de los dos, y en especial la madurez de Abraham, que ya no volvió a exponer a su esposa de la manera que la expuso, y Sara no volvió a cometer los errores ni insinuar cosas que realmente iban en contra de Dios. En el capítulo 21 vemos que nace Isaac. Versículo 1 dice, vistió Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara, a pesar de que era de edad vieja, a pesar de que de alguna manera había cesado en ella básicamente el periodo menstrual y la ovulación, y de alguna manera parecía que también la vida sexual de ellos dos no estaba muy bien, Dios obró para que ellos concibieran y tuvieran aquel hijo que Dios había prometido. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo, el hijo que Dios prometió, y lo dio en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Porque las cosas, para el que confía en Dios, Él no pide que las cosas sucedan cuando uno quiere, Él espera que las cosas sucedan cuando Dios diga. Y esto es maravilloso para ti y para mí. Dios no va a hacer las cosas cuando yo le pido, Él va a hacer las cosas cuando Él la planeó. Pero qué bueno que nosotros vayamos aprendiendo a confiar en Él y a esperar en Él. Y también a entender cuándo es que Dios quiere hacer las cosas para clamar delante de Dios por esas cosas que Él quiere hacer hoy. Y seguir clamando por las cosas que va a hacer mañana, pero esperar. Clamar por las cosas que hará dentro de un año, pero esperar. Porque Dios va a hacer las cosas en el tiempo que Él decidió. Y llamó el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. Y con él cumplió todo lo que Dios había mandado en obediencia y en sujeción a Dios. Vemos también después del versículo 8 cómo Dios es el que ordena, porque de alguna manera antes Sara la que quería echar a Agar, ahora es Dios quien le dice a Abraham, saca a Agar y a su hijo porque no heredará juntamente con tu hijo Isaac. Y de esa manera Agar y Ismael salieron de la casa de Sara, de la casa de Abraham, y de esta manera Sara crió tranquilamente a su hijo Isaac como el heredero de ellos y el heredero de la promesa que Dios había traído. Y después Abraham hace pacto con Abimelech, con aquel hombre con el que tuvo el problema, hace pacto respecto a su hijo también y para tener paz entre ellos y sus generaciones. Y en el capítulo 2 vemos Dios probando a Abraham y la fe de Abraham, la confianza de Abraham y la sujeción de Abraham, pidiéndole que sacrificara a su hijo. Y Abraham lo hizo, sin temer, sin temor, porque lo que Dios le pidió no era nada fácil. La verdad, la Biblia no nos dice nada de Sara en este aspecto, nada. No se menciona realmente en este aspecto en cuanto al sacrificio que Dios le pidió a Abraham y en lo que Abraham hizo no se menciona. Parece que Abraham no la vinculó para nada a ella, no sabemos realmente, pero de todos modos estamos viendo la madurez de ellos y en especial la madurez de Abraham, donde aprende a someterse, aprende a sujetarse sin temor. Confiado en Dios, porque la Biblia dice en Hebreos que realmente él lo hizo confiando en Dios y creyendo que como Dios le había prometido que le daría una descendencia de ese hijo, él creía que aunque lo matara, Dios lo haría levantar de la ceniza, lo resucitaría a las cenizas y él volvería a la casa con su hijo, de donde dice la Biblia que en sentido figurado así sucedió. Qué bueno es aprender a confiar en Dios y obedecerle sin temor. La sujeción realmente es una obra de Dios en nosotros. Y es una obra no de acciones, sino de fe. No es una obra tuya, es una obra del Espíritu de Dios. Recuerde que la fe es un regalo de Dios. Y la fe es un regalo de Dios para agradar a Dios.
Como dice la Biblia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo vive por la fe. Por eso, apreciado hermano y en especial apreciada hermana, obedecer, aunque es difícil para la carne, es sencillo cuando es el Señor quien lo hace en nosotros. Someterse en la carne es difícil, pero es fácil cuando nosotros realmente confiamos en el propósito de Dios y nos disponemos en la mano de Dios para que Él obre. Anhelo de todo corazón que todos, hombres, mujeres, niños, esposos, esposas, hijos, siervos, todos aprendamos a sujetarnos bajo los mismos principios, confiando en Dios y sin temer ninguna amenaza, sabiendo que Dios tiene grandes premios para todos los que aprendemos a obedecer y a someternos, porque de esa manera aprendemos a obedecer de manera correcta y hay grandes galardones para los que obedecen la palabra de Dios sin temer amenazas o sin importar las amenazas o sin importar lo que suceda, como en el caso de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que se expusieron a la muerte sujetos a la palabra de Dios. Y Dios, al igual que Sara, los guardó, los cuidó, los exaltó y hoy son hombres que realmente son modelos para nosotros, como lo es Sara, Abigail, Esther y Ruth para ustedes las mujeres. Que Dios nos bendiga con su palabra y que nosotros seamos bendecidos al creer y al disponernos a sujetarnos y a obedecer como Cristo lo hizo y como los grandes hombres de Dios lo han hecho, para ejemplo tuyo, para ejemplo de todos nosotros. Dios bendiga tu vida hoy y siempre. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud hoy nos acercamos a ti por la obediencia de Cristo y por su obediencia continua hasta el día de hoy. Padre, reconocemos que la obediencia nuestra debe ser la obediencia de Cristo y que es Él el que sigue cumpliendo tu palabra en nosotros y es Él el que sigue en nosotros haciendo que la palabra se cumpla. Damos gracias por el honor y el privilegio, Dios, de aprender a obedecer, de aprender a someternos, de aprender a respetar la autoridad, aprender aún en los momentos difíciles a hacer lo correcto. Soberano Dios, sabemos por tu palabra que tú nos has llamado para aprender y para obedecer. Nos has llamado a sufrir y a vivir el sufrimiento en obediencia. Y no solamente a las personas afables, sino también a las difíciles de soportar. Ruego tu gracia para mí, tu gracia para mi hogar, tu gracia para la congregación y tu gracia para toda la iglesia y gracias porque tú nos has otorgado tu gracia para aprender a obedecerte. Oro para que tú, Señor, por tu Espíritu nos convenza realmente de que en nosotros tú quieres hacer esto y que en nosotros se puede dar la obediencia completa, la sujeción completa y que como estos hombres y como Sara y otras mujeres aprendieron a obedecer, a someterse, a respetar la autoridad, a llamar Señor, a no regañar, a no ser cantaletosas, a no ser ásperas, a no ser habladoras, sino amorosas. Así tú, Señor, vas a enseñar a las mujeres de hoy, Dios, a hacer lo correcto. Y a los varones de hoy, a hacer lo correcto. Y a los hijos de hoy, a hacer lo correcto. Nos disponemos en ti confiados y creo que tú, Señor, sigues perfeccionando a tu pueblo y capacitando a tu pueblo en la madurez, en la obediencia completa como la de Cristo. Y gracias porque un día lo seremos cuando lo veamos a Él, porque seremos semejantes a Él. Y esperamos ese día y qué bueno que sea hoy. Pero por amor a los escogidos, que sea en el tiempo que debe ser. Descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga y anhelo de todo corazón que la palabra haya llegado a su corazón y que hoy sea una persona completamente obediente como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos y gracias por sus oraciones a nuestro favor y a favor de la iglesia en Río Negro y en todo lugar del mundo. Dios les bendiga.